Hoy día quiero decirle que el tiempo de Dios revela lo que el deseo humano no alcanza a ver. Una de las mayores luchas en la vida del creyente es con el reloj divino. Nuestro corazón muchas veces apresurado quiere respuesta inmediata, ¿sabe? Siempre quiere confirmaciones urgentes, caminos abiertos, pero la voluntad de Dios no se ajusta a nuestros impulsos ni a nuestro calendario. Él opera en la eternidad y cada una de sus decisiones tiene una precisión perfecta. ¿Sabe? Lo que hoy parece un silencio, mañana será una revelación. Lo que hoy usted ve como una demora, mañana lo entenderá como una protección. Porque el tiempo de Dios no solo revela su voluntad, también la moldea. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 lo expresa con una belleza y sabiduría sobrenatural. Porque dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso significa que aún lo que hoy considera confuso, doloroso o inexplicable, en el tiempo de Dios será transformado en algo hermoso. Pero hay que esperar, porque el tiempo no es un castigo, es una herramienta de purificación. Es la espera donde Dios prueba las intenciones, revela lo oculto y madura el carácter, y regula y alinea los pasos. Muchos quieren saber la voluntad de Dios para el futuro, pero no están dispuestos a ser fieles en el presente. Y sin fidelidad en lo pequeño nunca habrá revelación para lo grande. Dios es intencional y si aún no le ha mostrado qué hacer, no es por olvido, es por propósito. Él conoce lo que usted no puede ver, las trampas que se ocultan detrás de decisiones precipitadas, las heridas que aún no han sanado en su alma, los tiempos espirituales que aún no se han cumplido. El Señor no solo ve la hora, ve el después, y si le está haciendo esperar, es porque hay algo que todavía no está listo para recibir, o porque tal vez hay algo que no está listo para usted, no aún. La espera no siempre es por usted. A veces es por lo que Él está preparando. En la historia bíblica vemos cómo el tiempo fue clave en la manifestación de la voluntad de Dios. El hermano Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar décadas. El hermano David fue ungido como rey, pero pasó años siendo perseguido antes de sentarse en el trono. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio, aunque desde niño ya sabía quién era. Porque en el tiempo de Dios no solo importa el destino, importa el proceso. Y si se salta el proceso, no está listo para sostener el propósito. Muchos toman decisiones fuera del tiempo de Dios y luego culpan al cielo por las consecuencias. Se casan sin confirmación o aún sabiendo el no de Dios. Y emprenden sin dirección, se mudan sin oración, sin cobertura. Y terminan heridos, frustrados, resentidos, no porque Dios los haya abandonado, sino porque no supieron esperar. Porque el deseo humano, cuando no está sometido al tiempo de Dios, siempre le llevará al error. Le empujará con ansiedad, le nublará el juicio, le hará ver como urgente lo que en realidad requiere reposo. Por eso, si usted está esperando una señal, una dirección, una puerta, una respuesta, y aún no llega, no se desespere, no ceda a la tentación de hacer algo solo por no sentirse en pausa, solo por no estar quieto. Muchas veces la voluntad de Dios es precisamente que se detenga, que no avance, que se quede en ese lugar de dependencia total a Él, donde no puede forzar nada, donde solo puede confiar. Porque en ese lugar su fe se purifica, su oído se afina, su corazón se fortalece. Y cuando Él hable, usted lo sabrá. No habrá duda, no habrá confusión, porque su tiempo trae con Él paz. Una paz y una claridad que ningún deseo humano puede imitar. Aprenda a bendecir la espera. Aprenda a abrazar el silencio. Aprenda a confiar en el calendario divino, aunque usted quiera correr. Es difícil, claro que sí, pero nuestro Dios nunca llega tarde. Él nunca se equivoca y su voluntad no necesita de sus atajos. Él necesita de su obediencia. Y si hoy decide rendir también su reloj, se dará cuenta de que su tiempo no solo es perfecto, también es protector. Porque en su tiempo todo será claro. Todo
tendrá sentido y verá que lo que parecía tardanza era solo preparación para algo mayor. Así actúa Dios, así revela, así transforma y en su tiempo todo lo hace hermoso. La obediencia abre más luz para conocer su propósito. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es que buscan la voluntad de Dios y cuando la buscan piensan que el Señor revelará todo su plan de una sola vez. Quieren una fotografía completa del mapa completo, la visión detallada de cada paso, pero así no trabaja Dios. Él se complace en guiar paso a paso. Él le muestra lo siguiente solo cuando ha sido fiel con lo anterior. Porque la voluntad de Dios no es solo un destino al que se llega corriendo, no. Es un camino que se recorre obedeciendo. Y cada acto de obediencia le lleva más y más a la luz, le llega más claridad, más dirección. Y el Salmo, capítulo 32, versículo 8, dice: daré a entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Observe que el Señor no dice que mostrará todos los caminos, no, sino el camino. Eso implica dirección progresiva, entendimiento paulatino, revelación por etapas. No se trata de una hoja de ruta definitiva, sino de una guía constante basada en su obediencia diaria. Cuando obedece hoy, recibe luz para mañana. Pero si desobedece hoy, se estanca, se confunde y hasta se expone a peligros innecesarios. La mayoría de las veces el Señor le da solo lo que necesita para el paso inmediato. No porque quiera ocultarle el resto, sino porque sabe que no está preparado aún para ver el fruto aún. El corazón humano es limitado y si Dios mostrara el final desde el principio, probablemente muchos se asustarían, otros se enorgullecerían, otros se desviarían, otros se desanimarían. Por eso la voz viene con la obediencia, no antes, porque Él prueba su fidelidad en lo poco antes de confiarle en lo mucho. El principio eterno del reino, muchos creyentes dicen: Señor, muéstrame su voluntad y yo la cumpliré. Pero Dios responde: cúmpleme lo que ya sabes y entonces te mostraré lo que aún no sabes. Porque el cielo no premia la curiosidad espiritual, sino la obediencia espiritual. A veces queremos saber si esa persona es la correcta, si ese viaje es voluntad divina, si ese proyecto es del Señor, si ese trabajo es el correcto, si esa es la bendición del Señor. Pero seguimos ignorando lo básico. No oramos, no buscamos de la guía del Señor, no perdonamos, no obedecemos. Y entonces, ¿cómo podemos esperar la revelación de Dios si no hay obediencia? La obediencia progresiva también moldea su carácter, porque Dios no solo quiere llevarle a cumplir su voluntad, Él quiere prepararle para sostenerla. Quiere que sea capaz de caminar en ella sin destruirse, sin desviarse, sin glorificarse a sí mismo. Por eso, cada acto de obediencia es una clase celestial, es una herramienta de formación, es parte del proceso. Y si lo ve así, entonces ya no obedece por obligación, sino con expectativa. Porque sabe que con cada sí a Dios, se abre una nueva revelación. Y recuerde que el hermano Abraham no recibió todas las promesas antes de moverse. Él dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Muévete primero y después y luego obedece sin mapa alguno. Y después te doy la dirección. Y eso requiere fe. Eso exige confianza, eso implica que no siempre entenderá lo que Dios está haciendo o lo que Dios hace, pero sí puede confiar en quién es Él. Y cuando camina así, su oído se afina, su discernimiento se agudiza y poco a poco, sin darse cuenta, está caminando exactamente en el centro de su propósito. También es importante entender que la obediencia no es perfección, sino disposición. Dios no busca robots, busca hijos dispuestos a ajustar su vida, a cambiar de dirección, a rendir el orgullo, a aceptar las correcciones, porque la obediencia progresiva es una danza con el Espíritu. Él le muestra un paso y usted lo da.
Él le muestra otro y usted lo sigue. Y cuando viene a ver, ya está avanzando con la voluntad del cielo. Y nada se compara con eso. Así que si hoy usted está esperando más claridad, pregúntese, ¿estoy obedeciendo lo que ya sé? ¿Estoy haciendo lo que ya me ha sido revelado? Porque tal vez no necesita una nueva instrucción, necesita cumplir la anterior. Y cuando lo haga, sentirá cómo la niebla se despeja, cómo el camino se ilumina, cómo la voz de Dios se hace más fuerte, más audible. Porque a los que caminan en obediencia, el Señor pone camino donde otros solo ven muros. La voluntad de Dios es un misterio que se les es mostrado solamente a los obedientes. Es un camino largo y, aunque estrecho, es una ruta llena de desafíos, pero también de paz. Y cada paso que da en obediencia es una declaración al cielo. Dígale, Señor, no necesito verlo todo, me basta con saber que usted va adelante. Y esa actitud de rendición, esa sí es la que abre la puerta al propósito eterno. La voluntad de Dios nunca contradice su carácter ni su palabra. En un mundo donde las emociones humanas muchas veces se confunden con la voz de Dios, es urgente levantar una verdad inquebrantable. El Señor jamás le guiará hacia algo que contradiga su naturaleza santa ni su palabra eterna. Todo lo que viene de Dios es coherente con su carácter justo, misericordioso, santo y verdadero. Y toda dirección que diga y sea recibida del cielo, pero que está en conflicto con lo que está escrito en la Sagrada Escritura, quiere decir que no proviene del cielo. Eso quiere decir que no proviene del Espíritu Santo, no, sino de sus emociones, de su carne, o peor aún, del enemigo que se disfraza como ángel de luz. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 declara que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios no es un accesorio opcional en la búsqueda de su voluntad. Es la base, es la luz que alumbra su camino. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Si lo que usted está sintiendo, pensando, planeando va en contra de la Escritura, entonces no es la voluntad de Dios. Muchas veces el corazón humano quiere justificar sus deseos, apelando a una supuesta paz interior o a una voz interior que en realidad no viene del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay quienes dicen, creo que Dios me está mostrando que haga este negocio, aunque implique cosas que no son del todo correctas. Pero Dios no bendice el pecado, ni el engaño, ni lo torcido. Lo que contradice la palabra jamás vendrá de parte de Dios, del Dios de la palabra. Cuando alguien dice que recibió una dirección divina, esa dirección debe ser probada. Y el primer filtro es la Escritura. Porque Dios nunca se contradice, nunca. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No se adapta a la cultura, no cambia por la tendencia, no modifica su santidad por conveniencia o por lo que sea. Y si algo parece espiritual, pero viola un principio bíblico, entonces no es de Dios. Puede sonar bien, puede sentirse bien, pero si no está alineado con lo que está escrito, no es voluntad del cielo. Aquí es donde muchos fallan, porque quieren conocer la voluntad de Dios sin antes conocer al Dios de la voluntad. Quieren una guía celestial sin empaparse del carácter divino. Pero la única forma de conocer su voz es conocer su naturaleza, y eso solo se logra a través de comunión diaria, oración constante y estudio profundo de su palabra. Porque mientras más lo conoce, más reconoce lo que no es de él. Mientras más se llena de la verdad, más fácilmente discierne la mentira. Mientras más se empapa de lo eterno, menos le seduce lo temporal. El enemigo también sabe imitar, sabe disfrazar sus ideas, sabe pasar lo falso por genuino, pero siempre hay un punto donde su voz se quiebra frente a la verdad de Dios.
Por eso Jesús, siendo tentado en el desierto, respondió tres veces con lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, con lo escrito está, y él no debatió con emociones, no consultó con el corazón, no se dejó engañar por la apariencia, se apoyó en la palabra, porque sabía que ahí estaba la voluntad perfecta de Dios. Y si el Hijo de Dios usó las Escrituras como su arma para discernir, cuánto más nosotros debemos hacerlo. Cuando usted busque la voluntad de Dios, no solo pregunte, ¿qué hago, Señor?, sino también esto refleja su carácter, esto se alinea con su palabra, esto glorifica su nombre, esto edifica mi espíritu, esto me acerca a Dios o me aleja de Dios. Si puede responder a esto, entonces puede avanzar con confianza. Pero si no puede encontrar respaldo en la palabra de Dios, en la voz de Dios, deténgase, no siga. No importa cuánto lo animen, no importa nada. Porque si Dios no lo aprueba, entonces no es de parte de Dios. Entonces, aférrese a la verdad, aférrese a Dios. Aférrese a la voluntad de Dios. Aprenda a discernir la voluntad de Dios y entender que Dios no solo habla con vos, también habla con integridad, justicia, santidad. Y su voluntad jamás le llevará a un lugar donde su carácter no pueda acompañarlo. Esa es la seguridad de los que caminan en la verdad, de que su vida está cimentada en la roca eterna. Y esa roca es su palabra viva. Cuando camina en su voluntad, el fruto espiritual se manifiesta con poder. Y la evidencia más clara de que están dando conforme al propósito de Dios no está en los aplausos que recibe o en los logros visibles, ni siquiera en la ausencia de problemas. La verdadera señal de que está caminando debajo de la voluntad del Padre se revela en el fruto espiritual que se manifiesta en su vida. Paz en medio del caos, gozo en medio de las pruebas, dominio propio ante la tentación. Mansedumbre cuando le provocan, fidelidad cuando nadie le aplaude y amor cuando no hay razones humanas para amar. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 20, que dice, así que por sus frutos les conoceréis, no por sus planes, no por su palabra, no por sus buenas intenciones, sino por sus frutos. Y ese fruto no es resultado del esfuerzo humano, sino de la permanencia en él, porque quien habita en la voluntad de Dios produce naturalmente lo que el Espíritu siembra. Es como un árbol junto a corrientes de agua, no tiene que forzar a dar, no tiene que esforzarse a dar frutos, sino que tiene que estar plantado en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las raíces correctas. Muchos quieren señales espectaculares para saber que si lo que están haciendo es lo correcto, pero Dios no siempre habla con truenos ni se manifiesta con terremotos. A veces su confirmación más poderosa es un fruto silencioso pero firme, una paz que no se va, una fuerza que no entiende, una gracia que le sostiene cuando todo se tambalea. Cuando está en su voluntad, no necesita demostrar nada. El fruto habla por usted. Su vida empieza a reflejar al cielo. Y aunque no todos lo vean, usted sabe que hay algo sobrenatural operando desde adentro. También es importante entender que el fruto no aparece de inmediato. Hay procesos, hay estaciones, hay momentos en donde parece que nada está pasando. Pero si usted está en obediencia, en comunión, si está caminando en lo que Dios ha dicho, el fruto vendrá. Porque Dios es fiel. Y donde hay siembra espiritual, habrá cosecha espiritual. No se desespere si no ve resultados visibles aún. A veces Dios está trabajando más profundamente de lo que usted imagina y está formando raíces, está fortaleciendo la base, está ahí porque cuando llega el fruto será evidente y abundante. Y el apóstol Pablo escribió a los Gálatas y nos deja una lista preciosa
de los frutos del Espíritu, que también es la evidencia de estar en el centro de la voluntad de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 manifestaciones del carácter de Cristo en nosotros. Y si está caminando donde el Señor quiere que camine, estas virtudes comienzan a florecer aún en los lugares más oscuros. Aún en los lugares más oscuros, porque no es el ambiente el que determina sus frutos, sino la raíz. Y cuando la raíz está en la voluntad de Dios, el fruto desafía toda lógica. Es fácil fingir espiritualidad por fuera. Es fácil aparentar compromiso, pero nadie puede falsificar el fruto por mucho tiempo. Nadie. Tarde o temprano lo que lleva adentro se manifestará. Y si está caminando en su propio camino, el fruto será confusión, ansiedad, frustración, orgullo o cansancio. Pero si está caminando en los caminos del Padre, el fruto será vida, pureza, descanso, sabiduría y una presencia palpable que no se puede imitar. También es necesario discernir el fruto de las decisiones que usted toma. Si un trabajo, un ministerio o un proyecto no está produciendo fruto del Espíritu, sino todo lo contrario, entonces tal vez no es de la voluntad de Dios, aunque parezca bueno a sus ojos, porque lo bueno no siempre es lo correcto. Pero cuando es voluntad de Dios, aunque haya prueba, el fruto permanece. Aunque haya vientos, el árbol no cae. Aunque haya fuego, el espíritu no se apaga. Porque lo que nace de Dios vence al mundo. Así que examine su vida. No con culpa, sino con verdad. Pregúntese a sí mismo, ¿qué frutos estoy dando? ¿Qué se está produciendo en mí? ¿Qué está produciéndose en mi caminar actual? ¿Lo que hago está reflejando a Cristo o solo mi ego? ¿Mi vida es un reflejo del cielo o una repetición de lo que me conviene? Porque si usted está en su voluntad, tarde o temprano, los demás lo notarán. Pero usted lo sabrá primero, lo sentirá, lo vivirá y lo experimentará en lo profundo. Y no necesitará convencer a nadie, porque el fruto siempre habla más fuerte que las palabras. Y ese fruto es la firma del cielo sobre su obediencia, es la evidencia de que va en la dirección correcta, es la marca de que está donde el Padre quiere que usted esté. Y no hay nada más glorioso que ¿sabe? Vivimos en una época en donde el ruido del mundo quiere opacar la voz de Dios. Las redes sociales dictan qué pensar, los influencers enseñan qué creer y las emociones descontroladas se confunden con convicciones espirituales, y la rapidez de la vida moderna quiere acortar los procesos divinos. Y nos hemos acostumbrado a querer todo de inmediato: dirección, confirmación, resultado, todo, éxito. Pero pocas veces estamos dispuestos a rendirlo todo y a obedecer paso a paso, a esperar el tiempo correcto, el tiempo perfecto de Dios, o alinear cada decisión con la verdad eterna de su palabra. Y aquí está la raíz de muchos extravios espirituales. Se busca la voluntad de Dios sin pasar el tiempo con Dios. Se quiere su dirección, pero sin su presencia. Se anhela su bendición, pero sin su santidad. Pero en este tiempo de tanta confusión, cuando hasta los mismos creyentes parecen caminar sin rumbo, sin dirección, más que nunca necesitamos volver a la esencia. Dios no es un sentimiento, ni una fórmula, ni un impulso. Es un Dios vivo, santo, soberano, eterno. Y conocer su voluntad requiere intimidad, madurez, discernimiento. No hay atajo. No hay técnicas mágicas, solo hay una forma, y es rendir su voluntad y buscar su rostro, caminar en obediencia, caminar con fe y evaluar todo con el filtro infalible de su palabra, de su voz. Hoy más que nunca se necesitan creyentes, y debemos ser creyentes que no se dejen guiar por lo que sienten, sino por lo que Dios dice.
hombres y mujeres que no tomen decisiones por miedo, por presión o por lógica humana, sino por revelación del Espíritu. Porque si hay algo que el mundo necesita ver es a los hijos de Dios que caminan con seguridad. No porque tengan todas las respuestas, no. Ni porque sean respuestos, no. Sino porque tienen y saben quién los guía. Hijos que no viven confundidos, sino convencidos de que no corren tras lo urgente, sino que avanzan en lo eterno. La voluntad de Dios no solo es para pastores, profetas o líderes, no. Es para todo aquel que se atreva a buscar con sinceridad. Y en medio de un mundo que lo empuja a decidir rápido, a actuar sin pensar, a construir sin fundamentos, a guiarse por lo que el corazón quiere, a una generación que diga no haré nada sin escuchar primero su voz, una generación que no se deje manipular por el ruido ni se pierda en los temores del alma, sino que se detenga, escuche y obedezca. Escuche y obedezca, porque solo así se vive la vida que vale la pena vivir. No la vida fácil, sino la vida con propósito. Sin pruebas, sino una vida con fruto. Y si usted ha sentido confusión, si usted se encuentra en medio de decisiones que parecen borrosas, si ha perdido claridad, o si se pregunta si de verdad está caminando conforme al plan de Dios, sabe, no es tarde para detenerse y volver a escuchar. A veces el mayor acto de sabiduría espiritual no es avanzar, sino rendirse otra vez, volver a lo secreto, volver a la cruz, volver al primer amor. Porque ahí en ese altar de rendición la voz de Dios vuelve a ser clara, firme y poderosa. Y lo que parecía complicado se alinea. Y lo que parecía lejano se acerca, lo que parecía confuso se ordena. No se conforme con una vida guiada por impulsos, no se acomode a vivir en la incertidumbre permanente. Hay un plan de Dios para usted, hay una voluntad específica, santa y perfecta. Pero no la encontrará si camina solo. Solo la verá si camina con Él. Así que apague el ruido, cierre las puertas del alma y abra las puertas del Espíritu. Porque Dios aún habla, aún guía, aún revela. Pero solo a los que lo buscan con todo el corazón. ¿Será usted uno de ellos? ¿Será usted quien diga, ay, no quiero mis caminos, quiero los suyos? Entonces prepárese, porque su voluntad no solo le mostrará el camino, le transformará por completo. Y oremos. Padre amado, Dios de verdad, Dios de propósito eterno, en este momento, Dios mío, venimos ante usted con corazones rendidos, con el alma expuesta y con la mente abierta a ser guiada por su perfecta voluntad. Hoy reconocemos que muchas veces hemos buscado dirección en el ruido del mundo, en las voces humanas, en nuestras emociones inestables, y no en su voz santa, serena y poderosa. Perdónenos, Señor, una vez más, porque cada vez que quisimos avanzar sin esperar su confirmación, perdónenos por haber confundido impulsos con revelaciones, deseos con propósitos, y por cada paso que dimos sin consultarle. Padre Santo, hoy levantamos nuestras manos como señal de rendición total. No queremos seguir tomando decisiones desde la carne, no queremos más caminos humanos disfrazados de espiritualidad. Queremos su voluntad, solo su voluntad, porque ella es buena, agradable y perfecta, y aunque no siempre la entendamos, aunque nos cueste trabajo entenderla u obedecerla, aunque implique soltar lo que amamos, hoy declaramos que confiamos en usted, confiamos en su carácter, en su fidelidad y en su palabra, y en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Señor Jesús, usted dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Haga por favor que ese mismo deseo arde en nuestro interior.
Que no vivamos por emociones, por opiniones o por presión, sino por una sola motivación: agradarle a usted y solo a usted. Que cada pensamiento, cada decisión, cada proyecto, cada relación y cada paso estén alineados con su corazón. Límpienos de toda confusión, libérenos de toda ansiedad, tristeza. Y denos, por favor, discernimiento para identificar cuando usted nos habla y cuando es nuestra mente o nuestra alma disfrazándose de su voz, o cuando es el enemigo que nos habla a través de otras personas u otras cosas que tratan de él usar para hablar y confundir nuestra mente. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que guíe nuestros pasos, háganos sensibles a sus advertencias y obedientes a sus susurros y humildes ante sus correcciones. Si tenemos que esperar, denos paz. Si tenemos que cambiar de dirección, denos valor. Si tenemos que soltar algo, denos gracia. Pero que nunca, jamás nos apartemos de su voluntad, aunque el mundo entero aplauda otros caminos. Que nosotros caminemos por la senda estrecha, porque esta senda, aunque solitaria, lleva la vida, y usted es la vida, usted es esa vida. Y hoy le pedimos que nos haga personas maduras espiritualmente, que ya no dependamos de señales externas, sino de convicciones internas, que no busquemos experiencias, sino profundidad, que amemos su voluntad más que nuestras propias metas. Y que en cada estación de la vida, Señor, podamos decir con sinceridad: Señor, si eso viene de usted, lo recibo, pero si no viene de usted, lo rechazo, aunque yo lo desee. Padre, háganos instrumentos de su propósito, y que al caminar en su voluntad, su fruto hable más fuerte que las palabras. Que la paz, el gozo y la fidelidad y el amor de usted sean un testimonio visible de que usted nos está guiando. Porque cuando usted dirige, hay orden. Cuando usted habla, hay claridad. Cuando usted manda, hay bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios fiel, amoroso, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Sabe, Dios lo está llamando a caminar en su voluntad, no con dudas, sino con paso firme y una mente renovada y un corazón rendido. Ya no puede vivir maquinando o siendo maquinado o movido por impulsos o emociones, no por lo que dice el mundo, no. Es hora de caminar como verdaderos hijos de Dios, sabiendo que donde Él guía, Él provee, sustenta, protege, y su gloria, su nombre, purifica. No se aparte de su voz, apague el ruido del mundo para que la voz de Dios pueda ser clara y audible. Porque cuando camina en la voluntad de Dios, aunque el camino sea estrecho, aunque pueda encontrarse con cosas, situaciones, personas que lo puedan mover, golpear, herir de alguna u otra manera, sepa que tomado de la mano de Dios, pase lo que pase, la paz de Dios reinará en nuestra alma. Y con Él somos más que vencedores. Así que, mi querido, la vida es linda sabiéndola vivir con Jesús.